sol de Venezuela nace en el Esequibo y en esta fórmula perfecta, como siempre, está referente informativo en este 2023. Estaba aquí distraído un poco leyendo, impregnándome un poco de lo que es hoy la doctrina de nuestro Padre Libertador. Sin duda, por aquí tengo doctrina del Padre Libertador Simón Bolívar. ¿Vale? Quiero saludar a todas y todos los estudiosos de hoy, de ayer y de siempre, ya que en esta semana han habido acontecimientos estratégicos en estos géneros perfectos, del cual hoy se desarrolla y comienza un nuevo encuentro latinoamericano y caribeño. Es recordar al Padre Bolívar con la integración, con una visión hoy de complementarnos, pero también integrarnos en esta América meridional. Quiero saludar de verdad a todas las representaciones consulares de esta América meridional, de esta visión holística del cual se encuentran en Argentina hoy jefes de Estado, cancilleres con la CELAC. Y hoy, dentro de todas estas visiones, es ver y retrotraer al Padre Bolívar, es retrotraer y también vernos y conseguirnos ante toda esta visión de complementarnos. Hoy tenemos a un investigador universitario, historiador, geohistórico, le dicen algunos. Ayer cuando sacamos desde aquí, desde TVFAN, la promoción, muchas y muchos me avisaron, cónchale, perfecto, tenemos al profesor Omar Hurtado. Omar, bienvenido, doctor, investigador, docente universitario con trayectoria en estos géneros perfectos, con esta visión perfecta y con un gobierno perfecto. ¿Qué podemos decir hoy de esa integración y de ese encuentro de presidentes, agregándole en este año, en esta cumbre de la CELAC, a Colombia, Brasil, que están ausentes por el liderazgo que reinaba dentro de esos estados, y los pueblos le han dado un reseteo a toda esa representación que hoy se están consiguiendo en Argentina? Bienvenido, porque usted, yo sé que estudia mucho al Padre Bolívar y no podía faltar, está ausente un poco de nuestro programa, de su programa. Buenos días, muchas gracias, doctor Constantini, distinguidas usuarias, distinguidos usuarios. Es un honor volver al referente informativo. Ciertamente, hoy se instala en Buenos Aires la 22ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Un organismo que, si bien nació en México, fue creado en Caracas en diciembre del año 2011. Es una iniciativa de esa visión integracionista que desarrolló Hugo Chávez. Por primera vez, y como algo que probablemente muchos siempre hubiesen dudado, los países de América, excluyendo al hegemón del norte y su alfil canadiense, toda América Latina y el Caribe se integran en una comunidad orientada a resolver los problemas comunes, con estudios de potencialidades propias
para buscarle soluciones desde este continente. No estamos hablando de una relación cualquiera, estamos hablando de una relación de dos países en términos atmosféricos, en términos hemisféricos, totalmente distintos. Fíjese, profesor, dentro de toda esta visión que hemos estado conversando, dentro de todo esto, que tiene que ver, sin duda, el contraste del injerencismo. Es decir, hoy vemos cómo cuando uno conversa toda esta forma de integración, toda esta forma de logros estratégicos para lo que es, sin duda, una forma de complementarnos diferente, vemos hoy, como usted nos señala, el hegemón del norte. Es decir, a Estados Unidos le conviene lo que está ocurriendo hoy al gobierno de Estados Unidos y a las grandes corporaciones les conviene hoy, profesor, esta nueva forma de relacionarnos que desde el 2011, como usted lo dijo, que nació en Caracas, esta forma de unión latinoamericana y caribeña. Cuando decimos que por primera vez se integra América Latina, diferenciada del hegemón del norte y su alfil canadiense, estamos hablando de dos hemisferios totalmente diferenciados. No solamente desde el punto de vista cultural, no solamente desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista geohistórico. Estamos hablando de Estados Unidos y Canadá, que no representan en términos de superficie ni la mitad de lo que representa la CELAC. Pero en términos de población tampoco representan ni siquiera el 40% de lo que representa la población de la CELAC. Pero ¿qué ocurre? Este es el continente no solo de la libertad, sino que ese es el continente que tiene las mayores reservas de litio en el mundo. Profesor, fíjese, yo quiero ir a una pausa, ¿no? Quiero dejar ese tema ahorita, que es importantísimo, amigas, amigos, fíjense, lo que era energía, no es nada más el petróleo, estamos hablando del litio. Usted ha tocado un tema hoy geoestratégico para el mundo, con toda esta nueva tecnología. Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, volvemos. Profesor, pues hemos quedado en unos temas que hoy son relevantes para mover al mundo con la tecnología. Usted toca un tema culminando el segmento anterior que es importantísimo, como es la energía que hoy puede mover y mueve el tema de la electricidad en los diferentes formas, como es el litio para las baterías,
el petróleo que tenemos nosotros en esta América Meridional, el comercio. Imaginémonos hoy el gigante del sur que es Brasil. Igualmente se está incorporando Colombia, es decir, hoy en este nuevo escenario que no había acontecido por concurrencia de sus gobernantes anteriores, hoy tenemos un mundo atractivo para esta América Meridional. Usted me preguntaba que si a los Estados Unidos le convenía la CELAC. No les conviene. Y no lo digo yo, lo termina de declarar nada más y nada menos que la comandanta del Comando Sur de los Estados Unidos. Los usuarios y las usuarias de este prestigioso canal saben de lo que estamos hablando. Esta señora, con todo el respeto que se merecen sus charreteras, hizo un inventario de todo lo que contiene el hemisferio y colocó en primer lugar el litio y las tierras raras, eso que llaman los materiales claves para las comunicaciones y para la energía del futuro. Eso está en la CELAC. El 60% del litio que tiene el mundo en reservas probadas está en nuestro territorio. Pero además está la gran reserva forestal del Amazonas. Eso equivale a decir el aire del mundo. Los grandes suelos feraces de este continente, el oro, el cobre, el cadmio y por supuesto el agua. No hace mucho rato la vicepresidenta de los Estados Unidos dijo que la guerra del futuro sería por el agua, y entonces quienes terminan de ir a Qatar a ver el Mundial de Fútbol entendieron que eso no era una exageración. De manera que a los Estados Unidos, que es un imperio decadente, no lo digo yo, lo dicen los alcaldes de Nueva York, los alcaldes de Los Ángeles, de San Francisco, de Miami, que han declarado sus condados en emergencia por el problema de la descomposición social, por el problema de la descomposición moral, de la debilidad económica. Los Estados Unidos tienen una deuda interna superior al 100% de su Producto Interno Bruto, de manera que lo único que le queda es estimular la guerra, impulsar la división, como lo hicieron con Colombia, la de Bolívar, como lo hicieron contra el Congreso Anfictiónico de Panamá, como lo hicieron contra la Unión de Repúblicas Centroamericanas, como lo hicieron contra las repúblicas del Río de la Plata, e impulsar la guerra como lo están haciendo criminalmente en Ucrania. O tumbar los gobiernos constitucionalmente elegidos y crear una enorme crisis humanitaria como lo que está ocurriendo en Perú. La CELAC es un adversario de peso para los Estados Unidos. Profesor, ha dado un tema que me recordé a 1823, 1824, la anfitrionía. Es volver a esa anfitrionía de Bolívar. La anfitrionía de Bolívar es un elemento interesante para estudiar la integración continental. El joven Bolívar que va a Londres en una misión que a la larga resultó fallida en 1810, publica en un periódico llamado Morning Chronicle un remitido en el cual se consiguen los ejes fundamentales de la acción de Bolívar.
y allí está la integración. Esa integración que él impulsará con su accionar, y cuyo gran logro será la República de Colombia. Una república que iba desde el Atlántico y el Caribe hasta el Pacífico, desde el hoy tristemente tapón de Darién hasta el Amazonas. Una república de más de 6 millones de kilómetros cuadrados. Y es importante señalar en este momento las antiguas 13 colonias unidas del norte, que recién se habían integrado en los Estados Unidos de América, escasamente representaban 1 millón de kilómetros cuadrados. Fíjese, aquí estamos saludando porque quiero agradecerle su sapiencia, quiero agradecerle a usted toda esta visión de cómo hay un pasado, cómo hay una visión, amigas y amigos, ¿ah? Y tenía que ser el profesor Omar Hurtado que nos paseara por ese sueño al Padre Libertador que no se pudo concretar en su momento. Esas pretensiones de esos gobiernos norteamericanos, de la doctrina Monroe, hoy se está rompiendo con la doctrina Monroe, profesor. Hoy, afortunadamente, América y los pueblos del mundo tienen conciencia sobre lo que significa la integración, la unión. Tristemente, la Unión Europea lo está volviendo a vivir. ¿Por qué? Porque como resultado de los tratados de Bretton Woods, como resultado de la mal llamada, yo no la llamo así, Segunda Guerra Mundial, eso fue una carnicería entre imperios, de la cual la gran ganadora fue la Unión Norteamericana. Pero colocó a su servicio al mundo, impuso la dictadura del dólar, impuso la dictadura del comercio con criterios expansionistas y la noción del imperialismo. No es una frase vana la de Lenin, de que el imperialismo es una fase superior del capitalismo. Esa Europa que quiso integrarse, ejemplo de lo cual es el euro, hoy está dando el triste espectáculo de la guerra de Ucrania. Así ocurrió en América. La Unión Colombiana fue desintegrada por la participación del embajador de los Estados Unidos, por ejemplo, en Bogotá, y por algunos gobernantes que me permito no nombrarlos por respeto a la audiencia, que le hicieron el juego. Porque cuando Bolívar convoca 3 días antes de la batalla de Ayacucho, el Congreso Anfictiónico de Panamá, señala expresamente que es de los países que formaron parte del antiguo gran imperio español, ¿sí? De manera que los que tenían otras culturas no formaban parte y los que tenían otros propósitos tampoco. Pero el vicepresidente de Colombia sí le hizo el juego a los Estados Unidos. Y allí empezó entonces el sabotaje hacia el Congreso Anfictiónico, que aunque se instaló el 26 de junio de 1826, no fue nunca lo que Bolívar soñó. Y cuando continúa en Tacuba, posteriormente, unos años después, tampoco, Tacuba es hoy en día un suburbio de la gran ciudad capital mexicana, no representó en absoluto el proyecto de integración que pensaba el Libertador. Posteriormente, los Estados Unidos siguieron jugando a la división entre los países hasta 1890, cuando ellos ya se consideran una potencia. Ya había ocurrido los episodios del Maine y de Cuba, ya habían ocurrido los episodios de Filipinas y de Puerto Rico. Ya los Estados Unidos estaban retando a su anterior preceptora, Gran Bretaña, por el dominio del mundo, y entonces en ese momento empiezan a hablar de la Unión Panamericana, que es en definitiva una oficina comercial, y para lo que a nosotros nos interesa es el antecedente
de la Organización de los Estados Americanos, que por cierto se organiza casi al mismo tiempo que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. De manera que la política que los Estados Unidos están desarrollando en los actuales momentos con respecto a la comunidad económica de estados latinoamericanos y del Caribe coincide con ese criterio de hegemonía, con ese criterio de dominación sobre el continente en primer lugar y sobre el resto del mundo que ellos han tenido durante todo el tiempo. Nosotros queremos señalar con mucho respeto que la ALALC que se está reuniendo hoy en día en Argentina no es la que inicialmente se señaló. Por ejemplo, el presidente Maduro resolvió no asistir y mandó en su lugar al canciller Iván Gil, ¿verdad?, porque el Estado argentino no estaba en capacidad de garantizarle a él su seguridad personal. Volvemos otra vez, profesor, a eso que hemos hablado hoy. Por eso aquí quiero agradecerle su presencia aquí. Muchas gracias. Volvemos a ver, con todo el respeto y toda la consideración, le sabotearon, vamos a hablarlo de esta forma coloquial, le sabotearon al padre Bolívar la integración. Hoy, esa agresión que le quieren hacer a nuestro gobierno, a nuestro presidente y a nuestro pueblo, es lo mismo, es Monroe ahí metido. Es la mano de la política de los Estados Unidos, de la cual la doctrina Monroe no es solo sino la punta del iceberg, porque desde que se organizan los Estados Unidos como nación independiente, comenzando la década de 1870, ellos conciben que América es un espacio propicio para ellos. Y el mismo Jefferson, uno de los padres fundadores de la Unión Norteamericana, como les gusta decir a ellos, señala cuando comienza la Guerra Nacional de Independencia: ese es un problema entre España y sus colonias, dejémoslos quietos, a menos que comprometan nuestra seguridad. No intervengamos allí hasta que no estemos en capacidad de dominarlo. Está escrito, no lo estamos inventando nosotros. Los Estados Unidos siempre han concebido a América como su patio trasero y así lo han desarrollado. Nosotros leemos los mensajes de los presidentes de los Estados Unidos ante el Congreso. No estamos hablando de cualquier cosa. Es el Ejecutivo ante el Legislativo. Y vamos a encontrar una línea de continuidad desde George Washington hasta Joe Biden con respecto a esa visión. Y entonces, ¿qué hace Monroe? Monroe simplemente dice lo que ellos vienen pensando, ¿sí? Y con la excusa del supuesto resurgimiento del poderío europeo y el conflicto que tenían con Gran Bretaña por algunas posesiones de las cuales no podemos excluir el Esequibo, entonces señala que ellos no pueden intervenir en América, es decir, Europa, porque América es de ellos. De allí la célebre, triste frase de América para los americanos. Doctor, yo le voy a decir algo, teníamos que tratar este tema así, con todo el respeto con nuestra audiencia, porque hay una historia y hay una visión. Amigas, amigos que nos están viendo, quiero agradecerles de verdad, desde aquí con nuestro general Bencí Guerrero, presidente de Telefan, vicepresidente del coronel Patiño, todo este equipo perfecto, ¿no? Cuando uno tiene que ir a ver lo que ocurrió y lo que está ocurriendo hoy. Son hitos históricos que se unen por los intereses que tiene el imperio norteamericano. Se está hablando ahora nuevamente de una moneda común. ¿Será casual ese saboteo que quisieron y está presente ahí en que el gobierno venezolano no vaya, la representación de la República Bolivariana de Venezuela no esté hoy en Buenos Aires? Quisiera decir con mucho respeto
Ayer se celebraron 65 años del 23 de enero, del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez. Uno de los elementos que intervino en la defenestración de Marcos Evangelista fue que él, en una reunión de naciones americanas, había hablado de la posibilidad de una moneda común. Hussein habló y Gaddafi hablaron de una moneda común en África. Entonces, los Estados Unidos están dispuestos a mantener la dictadura del dólar. Que quede claro, una moneda inorgánica. Desde la guerra de Vietnam, que los Estados Unidos no pudieron sostener, Nixon declaró que el dólar lo respaldaba el dólar. Es decir, se acabó la relación moneda circulante con el oro. Y entonces el oro es una moneda inorgánica, sin soporte real. Y ahora, ¿qué están haciendo algunas naciones? Rusia, China, están comprando oro para fortificar sus monedas. Y mientras el yen y el rublo, mientras el yuan, y el rublo están fortaleciéndose, el yen también en menor medida, están fortaleciéndose, ellos están con una economía altamente deficitaria, con una enorme masa de desempleo, con un 40% de marginalidad, porque los Estados Unidos no es lo que nos venden en Hollywood. Lamentamos por los compatriotas que están aglomerados tratando de pasar el llamado Río Grande y tratando de penetrar al territorio de los Estados Unidos. Es una potencia en decadencia, solo que no podemos decir que caerá mañana. El Imperio Romano tardó 10 siglos en caer, pero cayó. Es compleja la sociedad americana, apreciado doctor. Estamos hablando con el doctor, investigador, docente Omar Hurtado. Le tenemos que abrir las puertas en este 2023. Estamos aquí de verdad recibiendo una clase geohistórica. Quiero agradecerle, profesor. Le pido permiso para irnos a una pausa, de verdad. Ya que quiero agradecerle al profesor Omar Hurtado porque estamos viendo una visión de lo que ocurre hoy en esta América meridional. Vamos a irnos a una pausa rapidito y volvemos. Estamos con Omar Hurtado, ¿vale? Muy bien, profesor, con todo respeto. Vamos a irnos a la pausa. Volvemos, ¿vale? Aquí tengo por aquí algo que es el árbol de las tres raíces, ¿vale? El libro azul, profesor. Nos ha puesto a estudiar el profesor Omar Hurtado. Y la ley del plan de la patria, ¿ves? ¿Ah? Y por supuesto, algo que nos falta aquí, que es nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tres improntas que hoy siempre están pendientes en referente informativo. Tres improntas que hoy, en todos estos temas que son estratégicos para nuestro Estado-Nación y ahora para la América Meridional, desde el 2011, como usted nos dio esa apreciación, que es la realidad, que se logró por medio de nuestro comandante Chávez, y era nuestro canciller en ese momento, el actual y por supuesto perfecto presidente de nuestra República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Saludo a él y a nuestra primera combatiente, la doctora Cilia Adela Flores de Maduro. En esta visión se puede ir configurando, pintando, podemos decirlo así, en esa nueva relación desde el 2011 para acá, en la fortaleza de las políticas sociales y las integraciones
para beneficiar a todo nuestro pueblo en esta América meridional y caribeña? La CELAC surge como la superestructura frente a organismos de escala más pequeña, por ejemplo Petrocaribe, por ejemplo el ALBA, por ejemplo UNASUR, porque son evidentemente organismos que surgen con una visión más reducida. Pero se entiende y lo entiende esa brillante generación de presidentes que tuvo América, donde estaba Néstor Kirchner, donde estaba Lula, donde estaba Lugo, donde estaba Chávez, que entendieron, junto con algunos representantes de países como de Honduras, como las Granadinas, que entendieron que necesitábamos pensar en nuestros problemas. El problema del empleo. El problema del empleo en América es grave. Claro. Tan grave que ni siquiera las grandes potencias han podido escaparse de él. Lula termina de dictar un decreto de emergencia laboral. Fernández no ha encontrado qué hacer con el drama del desempleo en las grandes ciudades, incluyendo Rosario, que es la especie del corazón industrial, como si dijéramos en Venezuela Valencia o si dijéramos en México Monterrey. ¿Me entiendes? El problema de la salud. Ahí está Haití. ¿Por qué no hay una misión de ayuda humanitaria hacia Haití? En Haití el hambre, el cólera y otras enfermedades están acabando con ese país. Profesor, el llamamiento de Hugo Chávez en el 2011 era que él estaba visorando todos estos temas. ¿Qué visión tiene usted de todo esto? Yo creo que Chávez, y es uno de los grandes errores de la reacción, porque con el debido respeto de las usuarias y de los usuarios, el término oposición a mí no me cuadra. Oposición hay en Gran Bretaña, en la cual los laboristas tienen una propuesta de país, de gobierno, distinta a la de los conservadores. Allí hay una oposición. Derecha. Aquí no hay derecha. Pensador de derecha fue Alberto Adriani. Pensador de derecha fue Mario Briceño Iragorri. Pensador de derecha fue Augusto Mijares, que por cierto era leído y citado por el presidente Chávez. Presidente de derecha, el pensador de derecha es Arturo Urlaquieti. Aquí no hay derecha. Aquí hay una reacción que funciona casi mecánicamente frente a lo que proponga el gobierno. Lo que sea que proponga el gobierno, esta gente reacciona en contra. Casi que le han dado la razón al COVID. Ellos se opusieron a las políticas que el presidente Maduro señaló en un primer momento y no las han ido agarrando los otros países frente al COVID. En la salud es un problema grave en América. Y Chávez tenía una visión global, una visión totalizante
que entendía, como dijo el Libertador, que la gran obra que nos falta es la unidad, que si no nos unimos no podemos resolver los problemas comunes. La educación, ¿para quién estamos educando? Estamos educando para las grandes corporaciones. Yo soy educador de aula y me pregunto, ¿qué llaman educación por competencia? Para enseñar a la gente ciertas competencias, ciertas posibilidades, matemática, lectura, comprensión, eso. Y el resto del conocimiento estamos preparando para las grandes corporaciones. Y el pueblo, a nosotros no nos interesa el pueblo. Estamos de alguna manera, doctor Constantini, volviendo a los tiempos que denunció Simón Rodríguez. En 1870, Simón Rodríguez proponía una medida altamente explosiva, una escuela para cada parroquia, porque resulta que había una sola escuela en Caracas, que es lo que hoy conocemos, la Casa de las Primeras Letras, sí, entre Veroes y Mercedes. Sí. Había una sola escuela. Simón Rodríguez proponía que se le diera educación a los indios, que se le diera educación a las niñas, que se le diera educación a los negros, que se le diera educación a los excluidos. Con mucho respeto debemos decir que un alto jerarca de la Iglesia Católica dijo que la educación se dividía en dos clases, de la Iglesia de ahora, de la nuestra. Sí, que ahorita, fíjese, de nuestro tiempo. Quiero dar un paréntesis ahí, porque es que ahorita hay alguna conmemoración, por ejemplo, el caso que ahorita pasó en Lara, pues, que llegó un alto jerarca ahorita, metiéndose y siguiendo, utilizando, y lo digo yo como católico, con todo el respeto, ¿no?, a todas y todos, pero metiéndose él en una liturgia que no debería de, a mi criterio y con todo el respeto de toda nuestra audiencia, no debería meter su visión personal y utilizar a la iglesia, porque la iglesia la tenemos todos, utilizar en un acto tan sagrado, para mí es sagrado, utilizar y meterse en el tema político. Casualmente, me toco ese paréntesis ahí, apreciado doctor, investigador, que estamos hablando temas estratégicos de esta América meridional, pero los detalles son los detalles. Con mucho respeto, con muchísimo respeto, yo diría, usted se rió cuando se lo comenté, yo fui monaguillo y conozco algo, muy poco por cierto, de la iglesia. Y la iglesia como institución, desde sus orígenes, ha estado dividida en dos grandes bloques. El bloque que la ha dominado, que es el bloque conservador. El bloque conservador. Y el bloque que pugna por surgir, que es el bloque liberal. Lo que conocimos en América como la teología de la liberación. Así es. Como la teología de la liberación. Y de eso no se salva, de esa división no se salvan ni las más altas instancias. El reciente y lamentable fallecimiento de Benedicto XVI lo colocó sobre el tapete, porque al Papa Francisco lo consideran demasiado liberal, y esa discusión está abierta, está sobre el tapete, y la Iglesia ha funcionado siempre como un gran poder económico,
como un gran poder político, como un gran poder social. Así está. Y en la sociedad colonial habían como 3 grandes carreras que se podían ejercer. Una era el sacerdocio. Así es. Una era el sacerdocio. ¿Me entiendes? Y nosotros conocemos sacerdotes que están con las ideas liberales, pero tienen que silenciarlas porque de otra manera no pueden prosperar en la estructura de la iglesia. La iglesia como institución es a lo que yo me refiero. Y este alto dignatario, que es lo que quería decir hace poco, señaló que la educación tenía que tener 2 niveles. Un nivel preferencial en el que estarían los que estaban llamados a dirigir el país, y un nivel inferior en el que estarían los que serían dirigidos. Chávez entendió, y está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que la educación es un deber y es un derecho al que todo ciudadano tiene acceso, y lo garantiza la Constitución. Esos elementos que deberían estar en el fondo del elemento de discusión de la CELAC no son los que están hoy en el temario, porque hay otros problemas, como por ejemplo se evidenció en la reunión anterior en Chapultepec. Fíjense, vamos a ir a una pausa, ¿no? Porque yo quiero ir a los balances con ese tema. ¿Cuáles son todo este temario que está pendiente hoy, que arranca ahora en la mañana en Buenos Aires, Argentina? Porque es importante todo esto que estamos hablando. Quiero agradecer al profesor Omar Hurtado como geohistórico que nos ha dado toda una visión, porque quería en el próximo segmento terminar con los balances. Profesor, agradecido de verdad. Vale, estaba leyendo un poco lo que es la ley del Plan de la Patria, todo esto que se ha construido, a pesar de que hay unas medidas coercitivas unilaterales que las rechazamos totalmente, ya que implosionan la tranquilidad, la paz y por supuesto el espíritu nacional. Y no podía faltar que dentro de los balances nos dijera hoy qué visión tiene de lo que arrancó ya con la CELAC en Argentina, porque el anterior fue en México, y hoy ya están operacionalizando ideas como lo hemos hablado, como lo hemos dicho, la integración, el tema de nuestra energía, pero también hasta una moneda común, que en otras partes del mundo y en otras organizaciones, cuando se han querido dar este tipo de políticas estratégicas para algunas regiones, los gobiernos de Estados Unidos han propiciado golpes de Estado y acabar con gobiernos. Es decir, ¿qué podemos decir en esta cumbre de la CELAC que va a operacionalizar ese ideario bolivariano? De Chávez se dice generalmente que era un hombre de frases como cautivantes. El problema que hay con Chávez es que al decir una de esas frases, uno tenía que pensar todo lo que contenía esa frase. Por ejemplo, la célebre frase
en las Naciones Unidas, aquí huele a azufre. Él luego explicó todo lo que quería decir. Aquí estuvo ayer el que cree que es dueño del mundo y habló como si en efecto lo fuera. Con respecto a la CELAC, Chávez en alguna oportunidad señaló que los gobiernos iban de cumbre en cumbre y los países de abismo en abismo. La CELAC, que se está reuniendo en Argentina, con mucho pesar, porque nosotros somos partidarios de la integración, nosotros admiramos al pueblo argentino, observamos que está cojeando, con el perdón de las usuarias y de los usuarios, está cojeando de una pata. Porque ¿cómo va el presidente de pro tempore de la CELAC, que usó ese argumento para ir a una supuesta cumbre que convocó Biden y hablar a nombre de la CELAC? No sé si los presidentes lo autorizaron, no estoy al tanto de eso, pero él habló a nombre de la CELAC, es decir, él asume que él representa a la CELAC. Entonces, ¿cómo es posible que el presidente pro tempore de la CELAC, que está convocando esta cumbre, permita que el representante de un país fundador y fundamental para la CELAC, como es Venezuela y como es Nicolás Maduro, diga que no puede ir a Argentina porque el Estado argentino no le garantiza la seguridad personal? Pero si no se la garantizan a Cristina Kirchner, que por poco la matan en la puerta de su casa, ¿cómo van a garantizársela a Chávez, a Maduro? ¿Sí? Pero al mismo tiempo me gustaría saber si esa CELAC, que permitió que el presidente de Uruguay y que el presidente de Paraguay, que entre otras cosas tiene Paraguay una enorme deuda con Venezuela y no la ha pagado, porque Chávez le entregó petróleo a precios preferenciales y ellos no honraron el compromiso, y Uruguay, que tiene severos problemas sociales denunciados por un hombre que uno a veces no sabe si hablarle o rezarle, como Francisco Mujica, Pepe, el famoso Pepe, insultaron a Maduro como lo hicieron en la anterior CELAC. Entonces, de ese insulto se pasa a la posición de la extrema derecha, expresada por una señora argentina, anunciando inclusive que no respondían si habían agresiones personales contra Maduro. Entonces, nosotros nos gustaría saber si esa CELAC va a tratar el problema de las masacres que la dictadura impuesta de Perú está realizando. Una señora que pidió por escrito que el Congreso discutiera una ley que permitiera que el ejército de los Estados Unidos actuara en Perú. Una señora que llegó en la fórmula de Castillo y juró sacrificarse si Castillo lo declaraban vacante, y está hoy en día en esta posición. Nos gustaría saber si la CELAC va a tratar el eterno problema del bloqueo contra Cuba, que ya lleva más de 60 años, y contra Venezuela, contra la cual se ha
masacrado al pueblo venezolano, se ha impuesto una serie de sanciones que evidentemente no están golpeando sino al pueblo venezolano. Nosotros queremos una CELAC que sea autónoma en la toma de sus decisiones. Bueno, muchas gracias, profesor Omar Hurtado. Eso es lo que esperamos también. Esperamos que la CELAC se enrumbe hacia la justicia y desde aquí, desde la República Bolivariana de Venezuela, referente informativo con el profesor Omar Hurtado, ¿verdad? Quiero agradecerle a toda nuestra audiencia, ¿vale? Que hemos trabajado temas hoy que en pleno desarrollo con nuestra televisora, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le va a dar seguimiento. Hoy vamos a estar activos viendo lo que se desarrolla allá en Buenos Aires. Está nuestro canciller, tenemos entendido hasta ahora, igualmente nuestro gobierno con toda la representación que envió para allá, aquí con nuestro general Guerrero Bencí, presidente de TEDEFAN, nuestro coronel Patiño, todo este equipo perfecto. Nos despedimos por el día de hoy, esperemos que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, profesor. Gracias a usted. Que pasen feliz día.